¿por qué elegimos, mi hermano y yo, tener el mismo padre y pensamos tan distinto y nos comportamos tan distinto y abordamos las cosas totalmente distinto, ¿no? Y es una oportunidad de reconocer la hermandad desde el alma y no desde la personalidad si hay tanta confrontación entre hermanos, ¿no? Cuando lo ves de algo más grande, ya las pequeñas cosas ya no te molestan porque ves que hay una fuerza mayor y que tu alma necesitaba esa experiencia. Si lo ves desde arriba, ya no hay norma que cumplir, sino lo que hay es aceptación de lo que es ante esa fuerza más grande. Un tema siempre recurrente y de mayor es la pareja, pero la pareja siempre tiene que ver con lo no resuelto con papá y mamá. Entonces, el origen es lo que no solucionas con ello, la pareja te va a meter el dedo en la llaga o va a tratar de compensar, ¿no? Hablar de lo que no se hablaba, de lo invisible, de lo desconocido, es como ya un puente mayor de que existe no solo lo que vemos, sino que existe un mundo tan grande que hay que darse el permiso de conocer, y porque venimos de allá y vamos para allá. O sea, este tiempo acá es transitorio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que concientizar en este tiempo es cómo este tiempo lo puedo jugar a mi favor de ser mejor persona. Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este espacio de Amor en Acción. Contenta de estar con ustedes de nuevo. Aquí está en cámara, apareció nuestra querida María Dolores Paoli, la doctora Paoli, quien nos ha visitado en otras oportunidades, ha sido nuestra invitada y que vuelve con nosotros. María Dolores Paoli, psicóloga, consteladora familiar, terapeuta del alma, como le gusta a ella que le digan. Y, y bueno, está aquí con nosotros desde Venezuela. Bienvenida, María Dolores. Elizabeth, de nuevo esta gran oportunidad de siempre conversar de temas tan sabrosos entre nosotros, ¿no? Sí, señor. Son conversaciones que, bueno, nos ponemos de acuerdo un poquito en el tema, pero luego surgen tantas cosas que precisamente por eso me estaba acordando la primera vez que te entrevisté. Dije, bueno, hablamos sobre este tema y ya. Pero, pero vi que eras una mina. Temas, sí. Y hoy, bueno, a propósito de estas fechas que ya están encima, bueno, el Thanksgiving, las fechas decembrinas, de Navidad, y donde suele reunirse la familia, ¿verdad? Este, y generalmente, bueno, se escuchan muchos comentarios yo particularmente he escuchado comentarios de amigos, concha, ahora me toca pasar Navidad o hacer Año Nuevo con, con toda la familia y va a estar fulanito, que piña que va a estar porque siempre sucede algo con él, con las conversaciones. Y resulta que ese fulanito es nada más y nada menos que un hermano o una hermana. Entonces me pregunto, María Dolores, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué? ¿Por qué siendo eh, en una familia de varios hijos, de mamá y papá, ¿por qué siendo hijos de mamá y papá siempre... O siempre no digo, pero suele pasar, claro que hay una diferencia entre cada uno, por supuesto, de personalidades, de almas, de maneras de ser, pero ¿por qué suele pasar que hay una persona que es como que la piedra de tranca? No sé. Bueno, en las relaciones padres e hijos son las relaciones fundamentales de todas las formas en que nos interactuamos a lo largo de la vida, ¿no?
Y el orden de los hermanos dentro de los hijos que tienen papá y mamá, si lo vemos sistémicamente, está muy relacionado con las lealtades al sistema, ¿no? Entonces, el primer hijo siempre va a estar más relacionado con la familia de papá, el segundo con la familia de mamá, el tercero con la de papá, el cuarto con la de mamá, y así se van turnando, ¿no? Hasta que va disminuyendo esa lealtad. Entonces, lo que sucede es que de repente, eh, digamos, los hijos son como los 5 dedos de la mano. Cada uno tiene un lugar y tiene una función y tiene realmente un segundo que muestramos. Levantaste la manito, pero ya tienes toda la, la palabra para ti. Y al tener un puesto distinto, también tienen una mirada distinto y una relación distinta con los padres, con padres y madre, ¿no? Entonces, el primer hijo generalmente tiene mayor carga del sistema y más afín o más empatía con papá que con mamá. El, Ok, ajá, aclaro para quienes no estén familiarizados con la jerga de las constelaciones familiares. Cuando hablas de sistema, hablas. del sistema familiar, ¿no? Y el sistema son todo el conjunto de normas que rigen los comportamientos del grupo familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos familias más temerosas, más culposas, más rabiosas, o sea, hay estilos de acuerdo con los abordajes de la familia, ¿no? Y todo lo que se transmite. Entonces, esa ubicación de los hermanos, o sea, de que quién es más leal a la familia de papá, quién más a la familia de mamá, lo que va a copiar son los patrones a través de los cuales se relaciona ese sistema, esas dos familias. Y entonces a veces, si ha habido, por ejemplo, dificultad en las relaciones entre hermanos de la familia de papá, entonces si ese patrón no se ha canalizado, no se ha visto, no se ha honrado, ¿qué va a suceder? Pues va a repetirse para que sea visto y sanado. Entonces va a haber uno de ellos, o el primero, o el tercero, o el quinto, supongamos, en que va a desarrollar esa rivalidad, esa confrontación, esa como oveja negra de la familia que siempre va a estar metiendo el dedo en la llaga, que se va más hacia el conflicto que hacia el amor de la reunión de ese momento, porque ese tema no está resuelto en el sistema familiar. Quiere decir, a lo mejor papá con sus hermanos, o abuela o abuelo con sus hermanos también. Entonces, si no hubo vinculación, contacto desde el amor, ese hijo o ese hermano más bien va a tomar el puesto de lo no resuelto. Y eso es lo que define, sistémicamente hablando, o sea, cómo nos llevamos con los hermanos. Si de repente es del lado de mamá eran también 5 o 6, pero la hermana mayor era la que dirigía, la que marcaba la pauta, y había otros que no le hacían caso, entonces había confrontación entre la hermana mayor y los sucesivos, o unos sí y otros no. Y eso, si lo ves, entonces a lo mejor fue esa hermana, esa tía con mamá, pero también fue la abuela con sus hermanos. Entonces, el patrón que nos da la pertenencia a la familia es el conflicto entre hermanos, o la rivalidad o la confrontación. Ahora, esas relaciones, cómo nos llevemos con papá y mamá, ¿no? También se va a reflejar. A veces los hijos adoptan posturas de cosas no resueltas de los padres. Y entonces rediseñan de alguna forma o reactúan la dinámica entre papá y mamá entre ellos mismos. Entonces, quien está siendo leal a papá o quien está siendo leal a mamá. Y se vuelve a repetir la confrontación o el conflicto de la misma manera que no fue resuelto entre los padres. No sé Eh, si... Hay un conflicto entre los padres, pues se llevan mal, o porque ella es muy controladora y él es, Exacto. que se puede reflejar en los hijos. O vamos a suponer, papá le fue infiel a mamá.
Entonces, la segunda hija va a defender a mamá y va a cargar la tristeza o el resentimiento con respecto a papá, pero lo refleja con uno de los hermanos. Y entonces es la que señala, la que pasa factura, la que siempre está retaliando contra ese hermano. Y uno, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero simplemente ella está siendo leal al resentimiento, a la tristeza, a lo no resuelto de mamá. Y lo va a pagar con el hermano, siendo hombre, porque ve reflejado a papá en él. Entonces, ahí son los no resueltos. Muchas veces los hijos toman el mismo problema, uno a mamá, otro a papá, o el conflicto no resuelto de los padres, lo reactúan para ser visto y solucionado. Entonces, estas reuniones familiares, pues el objeto es ir hacia el amor, es reencontrarse, eh, no están generalmente en el año separado, ver qué ha pasado en sus vidas, cuál es la nueva mirada, cómo podemos reconectar desde ese vínculo que hubo entre padre y madre e hijos o entre hermanos. Pero muchas veces los vínculos entre, por ejemplo, las relaciones de hijos con madre, no fueron resueltos, o con un papá ausente que no estuvo presente y entonces no se vincula con todo lo que es masculino o con el mundo de afuera que representa papá, ¿no? Entonces, esas piezas de tu rompecabezas que no fueron resueltas se van a manifestar cuando vuelve a estar la familia unida, a menos que realmente se concientice y dice, bueno, ¿a qué venimos, no? ¿A reciclar lo no resuelto o a tratar de dar un paso adelante para que sea distinto, para que nos quedemos con lo bueno que vivimos, con el afecto, cómo podemos reconectar, no desde el resentimiento, de la queja, porque la queja siempre te mantiene en el problema y no en la solución. Entonces, estas reuniones son siempre un chance cada año de revisar tu mirada, de revisar dónde estás tú, qué has aprendido, qué aceptas o te has vuelto más rígida o más tolerante, o ya no te importan las mismas cosas que el año pasado, entonces no reaccionas igual, ¿no? Es un momento si se ve desde un poco más allá, de reflexión y de aporte. O llevo hacia la armonía o sigo alimentando lo no resuelto. Y la gran mayoría de la gente dice, bueno, es imposible, no me puedo llevar, no puedo hablar, siempre me critica, siempre me va a señalar y va a traer el pasado y se recuerda de tal cosa. Mejor me aparto y no vengo más o paso todo el año apartada, pero no lo solucionas. Entonces, hay dos formas, o lo solucionas verbalmente, o sea, diciendo lo que estás sintiendo, expresando siempre en primera persona, no utilizar ahí el tú que señala al otro, sino yo siento, a mí me parece, para mí es mejor tal y tal cosa. Si no lo puedes canalizar desde el punto de vista de comunicación, entonces te toca hacerlo desde la mirada del alma. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué pasó en el alma que elegimos estar en el mismo ambiente familiar y elegimos los mismos padres? Entonces, claro, como tú bien dices, hay cosas que están más allá de nuestra mirada, ¿no? El alma tiene razones mucho más amplias y existen las leyes universales, por lo cual elegimos tanto el género con que venimos y la familia y la ciudad donde estamos y la nacionalidad y toda esta identidad. Y siempre está relacionada con la ley de acción y reacción. Entonces, ¿por qué elegimos, mi hermano y yo, tener el mismo padre y pensamos tan distinto y nos comportamos tan distinto y abordamos las cosas totalmente distinto, ¿no? Entonces, habría que verlo, bueno, si no lo visto desde el alma es a sentir a lo que fue, a pesar de la diferencia. No quiere decir que a lo mejor concilien las diferencias, pero conciliar la mirada
de aceptación de que así es y es una oportunidad de reconocer la hermandad desde el alma y no desde la personalidad si hay tanta confrontación entre hermanos, ¿no? ¿Te ha Sí, pasado? perdón. Hay algo que nosotras dos conversamos en otra entrevista, que son los distintos tipos de almas, ¿no? Eso también influiría que, no sé, un hermano tenga... Claro, los distintos tipos de alma están directamente relacionados con la evolución, ¿no? Si un alma infantil va a reaccionar muy distinta a un alma madura, evidentemente. Pero quien escoge realmente la familia donde uno nace es el alma. Entonces, ¿por qué los padres lo que acceden es ah, a decir, bueno, sí acepto ser mamá o papá de fulanito, ¿no? Pero hay algo mucho más grande que uno y más grande que los padres, que es la vida que escoge esos padres para a través de ello darte la oportunidad de experimentar, ¿no? Entonces, por eso cuando lo ves de algo más grande, ya las pequeñas cosas ya no te molestan porque ves que hay una fuerza mayor y que tu alma necesitaba esa experiencia. ¿De qué sacas de la confrontación? O bien poner límites a tiempo, o bien justamente reconocer las diferencias y conjugarlas, o bien una claridad en tu postura, o sea, que realmente se alinea contigo, o bien ensanchar tu corazón y aprender a integrar las diferencias, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias posibilidades porque nadie que tú te encuentras es por casualidad. Cada uno tiene una razón de ser, un porqué y una función para ayudarte a crecer, ¿no? Ahora sucede, por ejemplo, entre hermanos, mm, que a veces esos límites tienen que ser tan drásticos como la dejo a un lado un tiempo, ¿no? O lo dejo a un lado un tiempo. Este, y, y por lo mismo de que son hermanos de papá y mamá, surge siempre la culpa, ¿verdad? De cómo voy a hacer esto si es mi hermana. Esos límites hasta dónde pueden llegar para... La culpa ahí surge porque no se está cumpliendo la expectativa, la norma de lo que debe ser entre hermanos, la hermandad, el amor, el compartir y eso. Entonces, hay veces realmente igual sucede con los vínculos con mamá o con papá, es que es tanto el conflicto de lo no resuelto que se dificulta la conexión. Entonces, cuando realmente no hay esa conexión en el tanto de corazón, de hermandad o con los padres también, de ver que son los dadores de vida, ¿qué sucede? ¿Para dónde vamos? Bueno, ya yo traté esto y esto nunca funciona. Es porque de alguna forma algo están siendo leales, no resuelto atrás, que no pueden estar disponibles acá. Entonces, si tú lo estás viendo, vete más arriba y le digo, "Oh, desde alma, ¿qué pasa? ¿Qué me enseñó esta hermana o este hermano? ¿Qué aprendí? A lo mejor fue un aprendizaje de contraste. O sea, no se llevaban bien desde pequeñas, tenían dos vistas distintas, había roces, la una veía el día, la otra veía la noche, o sea, y no había sino simplemente lo que tenían en común es haber tenido el mismo suelo de familia y las mismas experiencias. Porque tú dices, ¿cómo es posible que seamos tan distintas si tuvimos los mismos papás, las mismas oportunidades, las mismas ocasiones, vivimos más bajo el mismo techo y somos tan diferentes y vemos tan distintos, ¿no? Entonces, en ese caso, es irte a quizás un poquito lo invisible, ¿no? En donde no conoces las verdaderas razones de por qué surgió esto, ¿no? Y entregar esto, pues, a estas leyes universales, porque somos luz y amor y leyes universales. Entonces, si lo ves desde arriba, ya no hay norma que cumplir, sino lo que hay es aceptación de lo que es.
ante esa fuerza más grande, eso que rige la vida, tú dices, bueno, bajar la cabeza y decir, bueno, esta fue una oportunidad, déjame ver qué saco para mi aprendizaje mayor y sigue siendo mi hermana desde el alma, pero ya no tienes que tener el roce a juro, o sea, porque el otro no va a cambiar y aunque tú supongamos hagas tu trabajo y trates de abordar y de estar más cerca, y el otro permanece en la misma actitud de cuando se originó el roce. Entonces, es como si estás en AM/FM, no puedes sintonizar. Y si los dos tienen que estar disponibles para que haya la comunicación. Tiene que haber una voluntad. Y cuando se desarrolla la voluntad es porque hay que abrir un poco el corazón y bajar la mente. Yo tengo la voluntad de conectar y ver distinto. Me puedo poner en tus zapatos y sé que te sientes así. O sea, y tú, ahora ponte tú en los míos, a ver cómo me sintió. Pero es un poco dejar de arrastrar la experiencia de lo que fue. Porque lo más probable, aparte de las lealtades que puedan estar a lo no resuelto familiar, puede haber surgido un roce, un dolor, una confrontación que nunca se habló o que nunca se ventiló ni canalizó lo suficiente. Y ante cualquier roce aparece, sí, pero es que tú me dijiste esto, es que tú hiciste esto, es que tú no estabas disponible, y que tú dijiste, o sea, tú me traicionaste. Viene que el reclamo del pasado. Y este reclamo del pasado, eso pasó de repente 10, 15, 20 años y sigue vigente porque no has soltado la experiencia ni has sacado de la experiencia lo que debe ser. Entonces, ya pasó. O sea, hace 20 años somos dos personas distintas. Yo soy distinta hoy en día, aún con eso que pasó, y tú eres distinto con eso que pasó. Entonces, ya soltémosla. Es como un acuerdo de paz, de tregua. No puedes regresar al pasado y cambiar lo que pasó. Lo único que puedes hacer es mirar lo distinto en función de lo que aprendiste de esa experiencia. Bueno, mala, distinta, diferente, para entonces tener una conexión, pero ahí tiene que ser de mutuo acuerdo. O sea, tú puedes tener toda la intención y el otro se mantiene en la misma posición, no hay forma de conectar. Pero si a ti te toca eso, que ya lo viste, es distinto, entonces no te tomas personal cualquier empate. No, ya se lo está diciendo seguro en contra mí, pero mira cómo me mira. Entonces estás simplemente en la forma. Y una de las condiciones de verlo más arriba del alma es estar en el fondo, en la esencia y no en la personalidad. Entonces, una condición de ir a este tipo de reuniones donde hay todavía cosas no resueltas, primera regla, no te tomes nada personal. Absolutamente, sí. Que no es contra ti, es quizás el medio de ese hermano o hermana en que vacía de nuevo su dolor no procesado. Y entonces puede ser incómodo y dice, bueno, es verlo con un poquito de distancia, no pretender que va a actuar igual que tú, observar, tratar de enfocar en algo más agradable, porque realmente son reuniones de corto tiempo o alcance, son días determinados, horas específicas. Entonces no vale la pena seguir alimentando el conflicto sin solucionarlo. Claro. Y tú con tantos pacientes que has mirado, bueno, tienes más de 40 años en esto, ¿no? ¿Podrías decir que es una situación que se repite? Claro que sí, muchísimo. Empezando que en todas las familias hay una oveja negra de la familia, quiere decir que actúa distinto o que tiene un impulso distinto al ritmo de la familia, que se sale de esa lealtad y es justamente posiblemente la que toma más riesgo para hacer ver a la familia algo distinto. Y la familia puede tomarlo o simplemente desecharlo.
Y la oveja negra pues tiene que pagar el precio de no pertenecer de la misma forma o de estar más aislada o de crear otros elementos de apoyo, ¿no? Entonces, sucede muchísimo y siempre observa lo que es Thanksgiving y Navidad, fechas importantes de reencuentro. Siempre hay, dice, ay, Dios mío, nos toca esa reunión familiar y va a estar la tía tal y el primo que tenemos tanto que no ve, y mira lo que hizo y ahora qué hará en esta situación. Entonces, ¿qué hacemos uno? Empezamos a activar el pasado para traerlo al presente. Y eso es lo que no debemos hacer. Porque así actuó hace 10 años o 15 años o el año pasado. ¿Ok? Pero ahorita es otro momento a ese momento que activó. Entonces, veamos cómo viene, si viene en la misma nota o viene más callado o, o fluye más. Pero tu deber contigo mismo es no en función de lo que el otro o la otra haya hecho, sino en función de qué hiciste tú este año para sentirte mejor, tener otra mirada, abrir tu corazón y soltar la experiencia del pasado. Ahora, estas cosas no se resuelven con constelaciones familiares, ¿verdad? O sí. Es una gran herramienta porque el principio sistémico es aquello que ves es lo que puedes solucionar. Entonces, cuando la función de la constelación es el orden, ¿ok? Que te lleva al respeto para que el amor pueda fluir y no toque y despegue, pues, por así decir. Entonces, si tú ordenas, quiere decir, pones a cada quien en su lugar. Es el hermano gruñón, es el hermano que siempre se queja, o es el hermano que siempre es un peso para la familia, o la hermana. O sea, y ese ha sido su puesto. Entonces, ¿qué hacemos en una constelación? Ver si realmente está en el puesto de otra persona que bien fue excluida, no se tomó en cuenta, o está activando el conflicto de la familia por lealtad o por lo que llamamos amor ciego hacia el sistema y lo carga inconscientemente. Entonces, sí ayuda mucho en constelación ver el origen de ese síntoma. O sea, ¿quién es el que está protestando más? ¿Quién es el que confronta? ¿Quién es el que exige constantemente en la familia? Entonces, si lo ves sistémico, le digo, bueno, es igual que la abuela, es igual que la tía, o la tía abuela, o el tío, o del lado de papá, o del lado de mamá. Entonces, la constelación te alivia, te abre espacio para una comprensión más profunda y en tal caso devolver lo que cayó en desorden. O Sí. sea, eso es lo importante de una constelación. No lo cargo más, no te ayudo más a cargarlo. Sin juicio, sin reclamo, sino devolver desde la honra. Reconoce eso fue lo que te tocó vivir, lo honro, lo dejo contigo y en nombre tuyo haré algo distinto. Sí, yo quiero recordarles a quienes a lo mejor no te habían visto antes y te están mirando por primera vez que la doctora Paoli es una profesional estupenda, especialmente en constelaciones familiares. Es muy reconocida internacionalmente por este trabajo. Y, y bueno, quiero preguntarte, María Dolores, en tus prácticas, ya que hablamos que tienes más de 40 años en esto, hoy en día, con toda esta convulsión planetaria que estamos viviendo, ¿cuáles son los temas que más se repiten? ¿Cuál es ese común denominador en estas consultas que tú tienes con tus pacientes? Bueno, un tema siempre recurrente y de mayor es la pareja, pero la pareja siempre tiene que ver con lo no resuelto con papá y mamá. Entonces, el origen es lo que no solucionas con ello, la pareja te va a meter el dedo en la llaga o va a tratar de compensar, ¿no? Y ese es un problema muy, muy recurrente porque los niños no pueden tener pareja. Hay que ser adulto para ser pareja. Y para ser pareja
entonces necesitas dejar atrás justamente lo que no solucionaste con papá y mamá. Digamos, o lo soluciona antes de que te empareje. Entonces, ese es un tema recurrente y sistémicamente, pues vamos al origen, o sea, cuál es el patrón en la familia, cómo son las relaciones de pareja, o sea, cómo fueron los vínculos, porque el no estar bien vinculada con mamá te afecta a la pareja, te afecta la prosperidad y te afecta el éxito. O sea que si tú no estás bien, tu relación no es sana con tu mamá, Exacto. nombrarte prosperidad quiere decir que no vas a estar, no vas a ser una persona abundante. Correcto, o tiene más brega, más dificultad en que el trabajo sea productivo. Y también el éxito. ¿Por qué? Porque qué mayor éxito eh, tuvo mamá que el poder dar la vida. Te llevó 9 meses dentro, abasteciendo todo, te cargó todo ese tiempo, te dio la vida, lo que es embarazo, parto y posparto, ¿no? Y eso fue suficiente para que tú tomaras la vida y el trabajo tuyo lo haces tú. Entonces, cuando vemos a mamá desde la queja, es que no estuvo disponible, es que ella es muy rígida, ay, no, vive con ella para que veas lo difícil que es, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay personalidades que lo llamamos tóxicas, difíciles, conflictivas, áridas, que no vinculan, que no pueden expresar afecto, pero generalmente es porque hay algo que no resolvieron atrás. Igual nos va a pasar a nosotros si no resolvemos ese vínculo primario que influye directamente, tomar lo bueno y lo malo, o sea, con todo lo posible y todas las dificultades, porque no hay padres de Disneylandia. Eso no existe, sino hay que tener padres con problemas de alguna forma para crecer y evolucionar. Y papá te va a dar algo y mamá te da otra cosa. Entonces papá te va a ayudar a ir al mundo, al trabajo. Realmente es una buena relación de papá y mamá te da la prosperidad y el éxito y el vínculo, porque ¿de qué se trata la pareja? De aprender a amar. Y el primer amor nos lo dio mamá y aprendemos a amar los primeros 3 años de vida con el vínculo con mamá. Entonces, si mamá fue ausente o mamá tuvo que trabajar porque papá la dejó y entonces vinculaste con la abuela. Entonces, el vínculo con la abuela es sustituto de la madre, pero todavía se forma un triángulo y no un binomio entre mamá e hijo. Entonces, esos son casos que una y otra vez se repiten en todas las culturas, en todos los géneros. O sea, yo quiero encontrarme a alguien que me ame y sentirme amado. Ese es un común denominador por toda la humanidad. Sí, Pero ese claro. aprender a amar, pues hay que ir a qué tienes solucionado y no. Y lo primero es ver cuál es tu relación con mamá y con papá. Y en el caso de estos niños adoptados, ¿verdad? Que fueron criados por una madre que los adoptó, ¿sería igual o tiene que ser con su madre biológica esa relación absolutamente Lo que estrecha? pasa es que la información se pasa por la sangre, la consanguinidad, que es la genética, la memoria celular. Entonces, mamá te dio el cuerpo, el vehículo, perdón, para estar en la vida, ¿ok? Pero el afecto te lo termina dando una mamá de crianza. O sea, si tienes una buena suerte de encontrar un hogar que realmente está en capacidad de hacer eso. Entonces, aquí cuando se ha adoptado hay un común denominador, hay un sentido de insuficiencia, porque yo no fui suficiente para que papá y mamá se quedaran o mamá se quedara. Entonces, generalmente en la adopción, desde el punto de vista sistémico, ya cuando entramos en la adolescencia, comienza esa insuficiencia, hay un déficit, que hay una necesidad de búsqueda y hay una imperiosidad de buscar afecto. Entonces, siempre es recomendable en los adoptados
que se les diga que son adoptados y que se honre el puesto de la madre biológica, que fue la que dio la vida, y que la renuncia de alguna forma de esa madre y padre biológico, o muchas veces es solo la madre, porque a veces el padre ni se enteró que está teniendo una hija, la renuncia a esa maternidad a lo mejor fue el mejor regalo de amor que esa madre pudo dar, porque no tenía condiciones para proporcionarle ni la sobrevivencia, por ejemplo. Entonces renuncia a la cercanía para darle una mejor vida. Pero siempre, siempre la añoranza es sentir el amor, sentir que ese es significativo, que se vincula, que importa y que justamente es la raíz de ese amor, sentirse seguro en amar y ser amado. Entonces, los padres de crianza deben siempre reconocer a los padres biológicos, honrarlos y agradecerles que por ese sacrificio, por esa renuncia, pudieron ellos brindarle a esa niña lo que necesitaba. Sí, qué interesante. Oye, María Dolores, como te dije anteriormente, estamos en este momento tan convulsionado del planeta. Eh, Sí, pero es un gran momento, claro que porque sí, yo lo veo también así, sí. es un momento de transición, estamos en una encrucijada de una decisión mayor, de una toma de conciencia, de elevar la conciencia. Y la conciencia, si lo vemos, es junto a, y la conciencia es ese conocimiento interno. Entonces, junto a lo que eres, ir a tu esencia, a tus partes de la esencia, a ese amor y esa luz y esas leyes que rigen independientemente de que las aceptes o no, van a funcionar y operan. Entonces, si tú te alineas más a tu esencia, a lo de adentro, y menos hacia la forma, te es más fácil dar ese paso adelante, porque de todas formas, con tu consentimiento no, te van a empujar hacia allá, ¿no? Y por eso vemos que se están cayendo muchas estructuras, muchas formas, digamos, siempre ante un paso evolutivo se produce un caos y estamos viviendo un caos planetario de valores, de muchas cosas, de clima, de varias cosas que convergen hacia una necesidad de cambio. Y el cambio no es en el tener más, el cambio es en el ver más profundamente hacia adentro, ¿no? Entonces yo creo que este punto puede ser fascinante si uno ver como la oportunidad de hacer las cosas distinto. Y yo digo sobre todo de poder transformar esas emociones y esas emociones básicas como temor, culpa, resentimiento, ansiedad, en sentimientos, que es amor, fe, verdad y esperanza, ¿no? Porque esos son los elementos y cualidades del alma y los otros son de la mente. Entonces estamos justamente en la transición de pasar de la era de la mente a la era del alma. Sí, yo precisamente yo coincido contigo plenamente y me parece que es un buen momento este que estamos viviendo a pesar de lo De convulsionado, la- ¿verdad? exacto, las dificultades y de las bregas, que eso no nos va a quitar, pero Sí, verlo distinto. un reto, es como cómo mantengo mi paz interior a pesar de lo que sucede afuera. Y por lo menos ese es mi reto, ¿no? El procurar mantenerlo constantemente con la autoobservación de las emociones, como tú dices, para convertirlas en sentimientos. Pero me pregunto, lo que te iba a comentar anteriormente es, me imagino que las terapias tuyas o las cosas que se te plantean diariamente han evolucionado también, así como está evolucionando el ser humano, ¿verdad? Rápidamente en este momento. O sea, ya me imagino que habrán em,
consultas que antes, pero ni te lo imaginabas, que iban a suceder, que te iban a plantear asuntos de esa índole. No sé si me explico, no sé si estoy como... Totalmente. Fíjate que la misma, las profesiones, igual como aparecen nuevas profesiones y las mismas profesiones cambian de abordaje, igual en psicología, si antes entramos más en mantenernos, por ejemplo, en un psicoanálisis de solamente la infancia, ahora vemos más una psicología positiva, no una psicología de patología, sino de abordajes distintos, ¿no? Entonces, y hay una fusión también cada vez más de psicología, filosofía, tendencias espirituales, porque hay un reconocimiento que hay una conexión mente-cuerpo, hay una conexión mente-espíritu-cuerpo, y ya no podemos dejar de lado aquello que no vemos, porque, por ejemplo, el alma no la vemos, pero si no la reconocemos, pues entonces vamos a estar rígidos y muertos, ¿no? Entonces es algo que existe, veamos, la veamos o no. Entonces, en mis terapias hoy en día es trabajar mucho con recursos y con el presente. Se va al pasado para ver el patrón, pero una vez que lo ve y lo ordena, ya es soltarlo para poder abrir otro espacio. Lo que antes demoraba muchísimo más tiempo desde el punto de vista cognitivo, ahora también lo que hacemos es más trabajar en eso, o sea, cuál es el problema, Eh, qué recursos tiene, qué dificultades, y ese trabajo interno de las emociones es importante. Porque si trabajamos solo con la mente, vamos a estar más competitivos, más reactivos, comparando constantemente en el más y el menos. Y ahí no solucionamos, sino perpetuamos los problemas. Por ejemplo, una de las características de esa mente que activa el ego es la queja. Y la queja pues no te permite conectar con el amor propio. Interrumpe constantemente el flujo del amor. La queja te mantiene en el problema y no en la solución, y la queja no te permite otra mirada, sino ver el menos y no el más. Entonces, uno factor es bajar a la mente, ve al corazón, a lo que siente, a lo que significa para ti lo que estás viviendo. Y hay más técnicas de un, dos, tres, por así decir, que te permite drenar más rápidamente lo que estás sintiendo una vez que lo reconoces. Y me imagino que habrá mucho más personas, como en efecto los hay en la vida diaria, que tienen una toma de conciencia más alta, entonces, y manejan más información. Eso en tus terapias debe pasar igual, ¿no? Que te... Para, Sí, hay como una tendencia de un lado que tú ves un genuino anhelo de es que yo quiero saber más, yo quiero experimentar otra cosa, yo quiero dejar de sentir este peso, esta ansiedad, esto que no se resuelve, estoy obstinada, ya tengo. Y generalmente cuando existe ese agotamiento emocional, se abre una rendija. Y esa es la rendija por donde va a entrar mayor luz, va a haber claridad del problema. Entonces, mucha gente está en ese punto. Ya no puedo más con esto. Entonces, ya estar no puedo más. cansado. Exacto. Ese agotamiento, bueno, hay temor de soltar lo conocido, pero hay una gran posibilidad de cómo puedes tomar las nuevas variables, o sea, las nuevas miradas. Y siempre la nueva mirada, que no es nueva, es muy vieja, es ir hacia adentro, es ir a tu esencia, es ir a empoderarte desde lo que eres y no desde lo que tienes o haces. Entonces, esa ruta es mucho más directa. No quiere decir que va a ser un switch, porque va a requerir darte cuenta, subir la conciencia, estar alerta, o sea, estar presente en la acción, no traer el pasado al presente. Entonces, requiere estar en tu sitio. Entonces lo que hacemos, si no estás en tu sitio, siempre vamos a ordenar, o sea, qué pasó, qué quedó no solucionado con papá, con mamá, con el sistema familiar, ya lo ordenamos. Ahora a ver qué está pasando en la pareja que todavía te indique algo que hay que canalizar y cómo está la relación entonces
con tu legado, con tus hijos. O sea que es un continuo. Entonces, ¿y qué pasa, no? Porque todo esto es como un rompecabezas que hace, ¿no? ¿Qué pasa con tu relación con el mundo, tus amistades, tu trabajo, tu jefe, tu compañero? Porque lo que no tienes resuelto, siempre la vida va a buscar que alguien te lo muestre en alguna de las áreas. Si no es en el trabajo, es en las amistades, si no es en la familia política, si no es con los hijos, siempre va a haber una nueva oportunidad para que lo puedas ver y hacer distinto. Sí. Bueno, María Dolores, creo que estamos ya terminando la entrevista. Te quería preguntar, porque estuve revisando otras entrevistas que he hecho y hubo una súper interesante que se las recomiendo a muchos, tiene el título del buen nacer al buen morir, ¿no? Mm, Y ahí hablas mucho de ese acompañamiento a personas que están en el lecho de muerte ya para trascender y das unos consejos tan maravillosos. Quería saber si tú todavía haces ese trabajo que lo estuviste haciendo un tiempo, ¿no? De hacerlo físicamente ya no, pero sí se acompaña energéticamente a la persona, ¿no? Y por eso justamente en el libro de disertaciones que tú tienes hay la técnica del bien morir, que es lo importante, saber que cómo ayudar y asistir para que esa persona pueda pasar de plano y vaya siempre hacia la luz más brillante y no se quede en un nivel inferior, sino que siempre vaya a esa luz brillante y que seres amorosos lo van a estar esperando y van a asistirlo para que vea, ¿no? Y porque yo pienso también, y dime si estás de acuerdo, yo creo que este momento que estamos viviendo también ha dado una apertura a hablar sobre estos temas y a que la gente acepte em, introducirse en el tema de la muerte ya desde el punto de vista más práctico, perdón, más práctico. Práctico, y fíjate que en el fondo es hablar de lo que no se hablaba, de lo invisible, de lo desconocido. Es como ya un puente mayor de que existe no solo lo que vemos, sino que existe un mundo tan grande que hay que darse el permiso de conocer, y porque venimos de allá y vamos para allá. O sea, este tiempo acá es transitorio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que concientizar en este tiempo es cómo este tiempo lo puedo jugar a mi favor de ser mejor persona, ¿no? Entonces, yo Así creo que es muy importante porque en tiempos de tribulaciones las emociones se exaltan mucho, ¿no? Entonces el temor se pone agresivo, impulsivo, la rabia lo que hace es esconder el dolor y estar siempre a la defensiva. Entonces no nos ayudan sino a reciclar lo que se está viviendo. En cambio, el poder manejar las emociones es una herramienta fundamental para poder mantener claridad ante el conflicto. Y yo diría que es un momento mucho de bondad, bondad contigo mismo y bondad con el otro. Ya no es momento de ojo por ojo, ya no es momento de venganza. Como decía Gandhi, si todo el mundo fuera ojo por ojo, todo el mundo estuviese ciego, ¿no? En ese sentido. Pero y la bondad es justamente una condición que viene del alma y de ti. La bondad contigo mismo es no ser tan severo y descalificador contigo. Y yo digo, si quiero un pequeñito ejercicio de bondad todos los días, es cada vez que des gracias, que no sea en piloto automático, sino que envuelvas en bondad, en agradecimiento de la oportunidad que serviste al otro o te sirvió a ti, y entonces esa bondad va ampliando las conexiones ya desde otro espacio, desde mayor luz, de mayor aceptación y mayor amor. Y este momento es que eliges, ¿no? Yo siempre digo que los mejores jugadores de fútbol están en este momento en el campo, o sea, tanto de la luz como de la oscuridad.
Entonces, ¿a dónde vas a ir? Tenemos que justamente hacer lo mejor posible por integrarnos. Ya no solo es ganar a uno o a otro, sino cómo vamos a hacer para integrarnos a eso. Y tenemos que rescatar lo que tenemos olvidado, nuestra bondad, nuestra fe, nuestra esperanza, las condiciones del alma, porque no vamos a poder con las condiciones, solo la personalidad, dar este brinco cuántico hacia un mayor nivel de conciencia, ¿no? Bueno, María Dolores, cuánto agradezco esto. Yo espero que quienes vean esta entrevista, pues ya, y tengan algún conflicto por ahí, ya puedan ir a sus fiestas, a sus reuniones navideñas. Proponerse tener una nueva mirada en esta Sí, nueva fiesta. una nueva mirada. Muchísimas gracias, María Gracias Dolores. a ti Ah, por esta oportunidad. Gracias a todos. disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.